Empieza a fallar un poco. Bueno, Dios lo bendiga. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Dios es bueno, siempre bueno. Ya que hace calor, estamos bien. Hace calor, ¿verdad? Yo tengo calor. Yo dije ahorita, ay, hubiera traído manga corta. Pero ya, no, va a ser como siempre, voy a sudar. Muy bien. Tenemos algunos anuncios. Bonergues, jóvenes de 18 a 25, también incluyendo a los adolescentes aquí. Ya por lo menos alguien está. Voy a decirlo otra vez. Bonergues. Ándale, muy bien, así es. Tienen su posada, fiesta. Este viernes va a ser, como dicen en mi barrio, Coparacha. ¿Sí? De 100 pesos. 100 pesos ahí. Pueden dar los 100 pesos a Kendra o a Suri. ¿Sí? Y comienza a las 7:30. Entonces, ojalá pueden ir todos los muchachos ahí a la posada. Y sí, y va a ser en el campus Altavista, donde estábamos antes. Es campus Altavista, aquí es campus Escargot, porque es caracol en francés, para ser un poquito más, más nice, ¿verdad? Escargot. Después les enseño cómo decir esa palabra, no hay problema. Muy bien. También esta semana, el miércoles y el jueves, es la última clase de este año de Immersion en inglés, en Romanos, y de Profundo en español en Romanos, ¿sí? La última semana, y luego vamos a comenzar el 10 y 11 de enero. 10 y 11 de enero. Entonces tienen un mes para estudiar Romanos y ya regresamos a cubrir más. Muy bien. La semana que viene vamos a tener convivio después de la iglesia. Aquí en la celebración navideña. Creo que los niños van a tener un canto y no sé qué más tenemos planeado ahí, pero por lo menos vamos a tener comida. Lo que vamos a hacer esta vez es la semana que viene vamos a pasar la canasta para recaudar fondos para para el convivio, ¿sí? Ya la semana que viene podemos comprar las cosas. Esta semana vamos a tener pastel de carne con gravy, con elote y puré de papa. No, chiles rellenos no. Eso es después vamos para postre allá a la carretera, donde hacen unos chiles buenísimos. Muy bien, entonces vamos a pasar otra vez la canasta la semana que viene para cooperación para el convivio. Hoy Suri está vendiendo burritos, ¿sí? Ella va a ir a Chiapas, para una brigada. Entonces, ahí está vendiendo burritos, pero también quiero animarles. Si alguien simplemente quiere darle algo de dinero para su viaje, dáselo a ella directo. Creo que le falta todavía como 3,000 pesos. Entonces, queremos ayudar en todos esos momentos cuando la gente va a ir a otras partes para ayudar y sabemos que ahorita en Chiapas necesitan mucha ayuda. Entonces, damos gracias a Dios que Suri puede tener esa oportunidad y hay que apoyarla en eso, ¿sí? Hay que seguir orando por la familia del hermano Jesús, que él perdió su mamá esta semana pasada. Entonces hay que seguir orando por ellos. El papá de Lucy estaba en el hospital también y estaban pensando que tenía que tener cirugía de corazón abierto, pero con una manguera abrieron las 3 venas. Entonces damos gracias a Dios que salió bien de ahí. Vamos a seguir orando por su corazón físico, pero más espiritual. Sí.
porque eso es lo que pesa más. ¿Sí? También quiero pedirles oración. Yo sé que no todos están en el Facebook, pero quiero pedirles oración por una amiga de la prepa, que ella y pues son mis amigos. Amy y Bodan se llaman. Perdieron su hijo. Había puesto en el Facebook que tenía 20 años, pero realmente tenía 18 años. Estaba en su dormitorio en la universidad y tuvo un ataque de asma y nadie estaba ahí para ayudarle y no pudo llegar a su medicina y él falleció. Entonces, que oren por ellos. Qué difícil. Y hoy vamos a hablar de pruebas, de resistencia. Muy bien. Es que no. Muy bien. Niños y adolescentes pueden ir a sus clases. Gracias. Es que es difícil para mí porque no solamente la pérdida de mis amigos, pero me trae todos los recuerdos de cuando mi hermano murió en un accidente a los 18 años. Entonces, vamos a seguir orando por ellos, Amy y Bodan. Muy bien. Vamos a orar y luego comenzamos. Señor, te damos gracias por todo. Te damos gracias por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. Porque sabemos quién eres. Sabemos que eres el Todopoderoso, el siempre presente, el que sabe todo, el que nunca falla, nunca cambia, tiene control sobre todas las cosas. Eres nuestro Salvador, Redentor, amigo, Príncipe de paz. Eres todo para nosotros. Te alabamos, te glorificamos por todo. Ayúdanos a escuchar tu palabra, estudiar tu palabra ahorita y realmente aplicar tu palabra en nuestra vida. Porque tú sabes que nos encontramos en diversas pruebas. Y va a ser por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Pero va a haber un día cuando no hay pruebas, cuando no hay dolor, cuando no hay tribulación. Y vamos a estar contigo para siempre. Te alabamos por eso. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien. También quiero darles gracias a las personas que vinieron ayer a ayudar con el evento de misericordia y ministerio infantil. Fue un buen tiempo, Tenían todo cubierto. Se lo doy gracias a Dios por el equipo, porque yo no tengo que meter manos ahí. Y me gusta eso. Me gusta porque el pastor no es la iglesia. El pastor es parte de la iglesia. El cuerpo es la iglesia. Entonces, el pastor a veces aquí en México
ponen al pastor y el pastor tiene que estar ahí arriba, tiene que sobresalir en todo y para mí no es así. En esos eventos yo no estoy organizando ese evento, entonces yo no tengo por qué estar enfrente, porque los que están organizando tienen todo bajo control y salió increíble. Entonces, gracias a ustedes y los niños también que participaron muy, muy bien ayer también. Entonces, Dios es bueno. Amén. Muy bien. Resistencia, resistencia. También estamos teniendo fallas técnicas que no hemos encontrado fibra óptica aquí. Entonces ya checamos con Axtel, ya checamos con Easy, incluso tenemos Easy y nos vendieron como fibra óptica, pero no fue fibra óptica cuando lo pusieron. Entonces no se preocupen, yo les dije esta semana que no estaba bien. Y vamos a buscar fibra óptica para poder transmitir en vivo. Si no tenemos fibra óptica, no podemos transmitir en vivo. No, entonces hay que estar orando por eso también, para poder seguir con ese ministerio. Como quiera, se está grabando y lo pueden ver después, ahorita. Entonces ya estamos trabajando en eso. Vamos a ver con Telmex o otra compañía. ¿Sí? Muy bien. Resistencia. Quisiera darles 3 definiciones hoy, esta mañana. 3 definiciones antes de comenzar con la palabra. Número 1, resistencia. Resistencia en la Real Academia de Español ahí dice que es acción y efecto de resistir o resistirse. Ahí está. Entonces, resistencia. Es que cuando tú estás resistiendo a algo, aguantando algo, algo viene hacia ti y estás ahí resistiendo, ¿sí? Mi pregunta para ti, ¿cuántos de nosotros somos resistentes? Si tú pudieras decir, yo en mi vida soy resistente, y tal vez eres resistente en una área y en otra área no, porque siempre tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces, a veces somos resistentes en cierta cosa, pero después en otra no. Por ejemplo, en el fútbol, cuando jugué toda mi vida fútbol, para correr largas distancias largas, pésimo. Bueno, y luego, pero para aguantar todo un juego y tener resistencia ahí, corriendo como corres en el juego, no había problema. Pero largas distancias, horrible. Muy apenas pude entrar en el equipo en la universidad, porque teníamos que correr 6.4 kilómetros en 24 minutos y muy apenas llegué a eso. Entonces, que suena un poquito, pues, que tengo resistencia, pero mis amigos estaban en 18, 19 minutos y yo 23 minutos con 54 segundos o algo así. Entonces, en comparación con ellos, no. Pero resistencia. La segunda palabra, constancia. Constancia es firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y los propósitos. ¿Sí? Cuando tenemos resoluciones y propósitos, somos constantes. Es la idea de ser constante. ¿Sí? ¿Cuántos somos constantes? Porque ya viene enero, ¿verdad? Y en enero hacemos nuestras resoluciones del año, nuestros propósitos del año de ya bajar de peso. Eso dura una semana y ya lo dejamos, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así. Y la tercera palabra es resiliencia. Resiliencia. La capacidad de adaptación
de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. ¿Sí? La idea, la capacidad de adaptarse. Resiliencia sería algo que resiliente, viene la prueba o viene el peso y se hace para atrás y luego se adapta y regresa a su lugar. Esas tres palabras vamos a hablar hoy, porque la palabra en griego significa estos tres juntos, más o menos. Entonces vamos a hablar de eso, de tener resistencia, de tener constancia y tener resiliencia. Estamos en Santiago. También damos la bienvenida a las personas que nunca han estado con nosotros. Bienvenidos. Aquí estudiamos versículo por versículo y empezamos la semana pasada, cubrimos Santiago 1:1. Esta semana vamos a cubrir el 2 al 8. ¿Sí? Entonces, comenzando en el 2 y 3, ¿sí? Dice así: hermanos míos, tengan pleno gozo cuando entre en muchas y variadas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Ahí la palabra en griego está mal, ahorita lo corrijo, ¿sí? Primero nos dice, bueno, Santiago está hablando con la iglesia en ese tiempo. Recuerden que la iglesia en ese tiempo eran mayormente judíos que habían ya creído en Cristo como su Mesías, como el Salvador, ¿sí? Había gentiles, pero mayormente era la iglesia judía. Dice, hermanos míos, y no solamente hermanos del pueblo de Israel, está hablando de los hermanos en Cristo, los que son de la eclesía, la iglesia, la congregación de Cristo. Dice, tengan pleno gozo. Ahí en la Reina Valera dice sumo gozo, es lo mismo, ¿verdad? Sumo gozo. En otra versión dice, alégrense mucho. ¿Qué es gozo? ¿Qué es gozo? ¿Es felicidad? No, porque felicidad se va y se viene. Gozo es algo interior. Gozo está dentro de nosotros. Es un contentamiento interior que nada, no importa lo que venga, no lo puedes quitar. No siempre vas a estar sonriendo, pero todavía vas a tener dentro de ti un gozo por lo que ha hecho Dios. Lo que ha hecho Dios. Porque esto no puede venir de las relaciones entre nosotros. El gozo viene del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu. Gozo es algo interior, contentamiento interior, y el verdadero gozo solamente viene de Dios. Y ahí dice, tengan pleno gozo, ¿verdad? Y luego pensamos, tengan pleno gozo cuando hay una fiesta, ¿verdad? Tengan un pleno gozo cuando estamos cantando. Tengan pleno gozo cuando ganan los Tigres o los Rayados, ¿verdad? Ya perdieron, ya. Por eso van a empatar y lo van a dejar así por los fanáticos que tienen aquí. No, qué bárbaros. Tengan pleno gozo. ¿Cuándo? Cuando entre en muchas y variadas pruebas. Ahora, eso es lo contrario de tener gozo. A veces podemos también definir una palabra a través de lo que es lo contrario. ¿Qué es lo contrario de gozo? Tener pleno gozo. Cuando nos encontramos en una prueba, no debemos negar la realidad de la prueba. Porque a veces cuando nos encontramos en una prueba y queremos ignorar que hay una prueba.
Queremos ignorar que hay una realidad y cuando la gente viene con nosotros y dice, ¿cómo estás? Muy bien. Con la sonrisa, ¿verdad? Ahí como que escondiendo, olvidando que hay algo, ignorando más bien. Entonces, tener pleno gozo no es negar la realidad de la prueba, porque tenemos que enfrentar, ahí en otra versión dice, hay que enfrentar las pruebas. Y tampoco es orar para ser librados de la prueba, pero no con un, orar para ser librados de la prueba con un espíritu de quejar. ¿Sí? Eso tampoco es gozo. No es confianza, es como, Dios, tú sabes que estoy en esta prueba, pero ¿por qué me lo pusiste? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hice? ¿Quién sabe qué? Ya, es pura queja. No, gozo, pleno gozo es cuando oramos para ser librados de la prueba, pero aceptamos la voluntad de Dios, porque tenemos un contentamiento interior. Como Pablo cuando él tenía un aguijón en la carne, y algunos dicen porque era casado y era su suegra, ¿verdad? Alguien me había dicho, no, pero eso es mentira, porque las suegras son siempre buenas, ¿verdad? Sí, deben decir, sí. Ahí. Dilo antes de casarte, porque ya, la verdad, muy bien. Pero él tenía un aguijón en la carne y él dice la palabra que rogó a Dios que lo quitara. ¿Sí? Porque era una prueba para él. Y Dios viene y dice, mi gracia es suficiente para ti. Bástate de mi gracia. Y ya, Pablo dijo, bueno, Dios, lo acepto. Y ya. Nada de quejas, simplemente quítelo si quieres, si no, aquí estoy. Y tampoco tener pleno gozo es tener una actitud de pobre de mí. Ya sabemos, cuando estamos en pruebas, ahí muchas veces ya queremos que todos digan, pobre de ti. Pues ahí estamos, es que no puedo, es que esto es muy difícil para mí, por favor, dime pobre de mí, dime, por favor. Es lo que estamos buscando, estamos buscando, pero eso no es pleno gozo. Pleno gozo es ver la prueba, orar para que Dios quite la prueba y aceptar lo que Él tiene para nosotros. Eso es pleno, porque eso es contentamiento interior. ¿Sí? Ahí va. No le gustó la predicación. Muy bien. Diversas pruebas, dice ahí. Cuando tengan pleno gozo, cuando entre en muchas y variadas pruebas. Cuando se encuentran en diversas pruebas de ¿qué? De su fe. De su fe. La prueba siempre va a ser en contra de nuestra fe. La idea de probar la convicción y fidelidad. Esta palabra que me equivoqué, donde dice pistis ahí, debe decir perasmos. Perasmos es la palabra en griego. La palabra en griego es perasmos y es lo que significa la idea de probar la convicción y la fidelidad de alguien. Eso es lo que es. Por eso viene la prueba. E incluso la palabra perasmos se traduce después como tentación. Es la misma palabra. Prueba y tentación, ahí en ese caso es la misma palabra. Después va a usar otra palabra griega, dokimos. Pero aquí este es prueba y tentación. Es la misma palabra. Entonces, ¿por qué es la misma palabra? Porque cuando hay una prueba, tú y yo somos tentados a reaccionar mal. Somos tentados de reaccionar mal. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Porque la prueba no siempre es una
tentación para, vamos a decir, pecar en algo moral o algo así. La tentación viene o la prueba viene y a veces estamos tentados a enojarnos. Vamos a hablar de eso después. Enojarnos, tener miedo, estar confundidos. Y todo eso está en contra de la voluntad de Dios. Pero la prueba es una tentación de reaccionar mal, Y cuando reaccionamos bien, lo increíble de este versículo aquí en el versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe, que es pistis, ¿qué significa pistis? Otra vez, convicción. Convicción. No es un concepto, no es un pensamiento. La fe verdadera no es un pensamiento, es una convicción, es saber la información que necesitamos saber y tenemos una convicción que es cierto y voy a hacer algo por esa convicción. Eso es lo que es la fe verdadera. Entonces, esa prueba de la fe produce ¿qué? Dice aquí constancia. Usan en la Reina Valera y en otras versiones dice paciencia, pero la verdad no creo que es la mejor palabra para esta palabra upomone aquí con esta idea, porque paciencia, pudiera decir, me produce paciencia. Ok, tengo paciencia, pero pensamos paciencia cuando estamos hablando de tener paciencia con la otra persona. Aquí está hablando de constancia, de resistencia, de aguante, de resiliencia. Cuando viene la prueba, no sé si vieron la película Liga de Justicia, pero hay un monstruo grande allá que es de Krypton, para que puedan saber la historia ahí. Les importa a algunos. Pero él está lanzando un láser grande, es increíble. Y luego la Mujer Maravilla está ahí con su escudo, ¿verdad? Tiene su escudo ahí y está aguantando todo lo que viene hacia ella. Todo. Arriba las mujeres, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ella está ahí aguantando, resistiendo todo lo que trae ese monstruo. Todo. Y esa es la idea de eso. No es simplemente ser paciente, estar ahí como que voy a esperar. No es simplemente esperar. Upomone aquí en este caso es constancia, es resistencia, es resiliencia, es aguante. Voy a aguantar todo lo que viene. Por eso dice la palabra en Efesios que debemos poner, ¿qué? La armadura de Dios. Porque con el escudo de la fe, es escudo de la fe, ¿verdad? Sí, escudo de la fe. Pues dije, ay, ¿no? Escudo de la fe, aguantamos todo lo que lanza el enemigo. Ya vamos a estar bien. Por eso aquí dice la prueba de nuestra fe produce constancia. Entonces, por eso podemos tener gozo cuando viene la prueba. Porque si aguanto la prueba, produce constancia en mi vida espiritual. Cada vez que reaccionamos bien, vamos desarrollando nuestra habilidad de resistir, de aguantar, de ser constantes y ser resilientes. Cada vez que reaccionamos bien a lo que es la prueba, produce constancia. Y luego seguimos en el versículo 4. Versículo 4 y dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Este versículo está usado
fuera de contexto tantas veces porque ahí nada más porque dice sin que les falte nada, la gente lo usa para decir, dame dinero. Yo voy a tener todo el dinero que yo quiero porque aquí dice sin que les falte nada, pero no está hablando de eso. Vamos a comenzar desde el principio del versículo. Dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Esa frase es telios ergon. Telios ergon. Es obra completa o efecto perfecto. Efecto perfecto. Obra completa, efecto perfecto. ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando de ser constantes, otra vez. Ser constantes, resistentes, resilientes, nos lleva a algo perfecto. ¿Sí? El problema mayor con las iglesias es que la gente se va y no aguanta. Luego algo pasa. No, es que la hermana me miró mal. No, es que la hermana me dijo algo que no me gustó. El hermano me dijo también algo y ya nos vamos. No aguantamos. No aguantamos. Aguantamos en muchos otros lugares. Yo conozco a gente que ha aguantado 20, 30, 40, 50 años en un trabajo donde le tratan como basura y no aguantan ni algo pequeño aquí en la iglesia. ¿Cómo van a llegar a ser perfectos e íntegros si no aguantamos? ¿Cuál es la frase? Yo aguanto vara. ¿Cómo? ¿Sí? Es como que toda la gente dice eso, pero ya después alguien le dice, ay, no me dijiste algo, que me dañaste el último sentimiento que tengo. ¿Eh? Pero la verdad, aguantar, constancia, resiliencia, resistencia, si no te quedas en el camino de Dios, si no te quedas aguantando, nunca vas a llegar a tener lo que Dios quiere para ti. ¿Escucharon eso? Por eso viene la prueba de nuestra fe para producir constancia, y luego la constancia se va a la obra completa, se hace la obra completa. Tiene el efecto perfecto. El efecto perfecto. Ahí. Y la pregunta es, ¿cuál es la obra? Ya dijimos, ¿verdad? Es la obra, no, bueno, dice aquí dos cosas. La obra es, número uno, ser perfectos. Ay, esa palabra nos asusta, ¿verdad? Nos asusta. Esa palabra perfectos es la palabra telios. Telios, que significa completos en carácter moral e íntegro. ¿Sí? ¿Escucharon? Significa completos en carácter moral e íntegro. No significa que vamos a hacer todo perfecto aquí en esta tierra. Es imposible por lo que está dentro de nosotros. Por este cuerpo que un día ya no vamos a tener ese cuerpo y un día después Dios nos va a dar otro cuerpo. Gracias a Dios. Me imagino que voy a verme como Capitán América. Pero ya, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Muy bien. No debí decir eso. Perdón. Ya. Telios, completos en carácter moral e íntegro. Hablando de lo de adentro de nosotros. ¿Cómo somos? Hay carácter bueno y carácter malo, ¿sí? Pero cuando usamos la palabra carácter, debe ser casi siempre en lo bueno.
en lo bueno. Porque otro es temperamento malo. ¿Sí? Otro es temperamento, carácter, porque el carácter de Dios, el carácter de Cristo, no hay nada malo. Entonces estamos tratando de alcanzar el carácter de Cristo. Entonces de eso está hablando aquí, ser completos, tener balance, estar balanceados en lo que es carácter moral e íntegro. Y luego, esta otra palabra, íntegros, o lo cleros, que significa completos en todo el ser, en todo el ser. Entonces Santiago empieza con lo más pequeño y luego va a lo más grande, pero está hablando de lo mismo. Está poniendo énfasis aquí en lo que es ser completo. Porque cuando hay un número íntegro, ¿qué es? 1, 2, 3. Un número que no es íntegro, ¿qué es? 1,5, 1,3/4. Porque no es íntegro, no es completo. Eso es lo que está hablando aquí. En todo nuestro ser debemos ser completos. No debe haber partes en nosotros. No debe haber fracciones de ninguna manera para los que son matemáticos. Ahí. Debemos ser íntegros, completos en todo el ser. Moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Y hasta pudiéramos decir físicamente. Entonces, íntegros. Y luego, aparte de eso, usa dos palabras muy similares para enfatizar y luego dice, sin que les falte nada. Realmente esto lo pudieras definir o traducir como no deficiente en nada. Y cuando algo no es deficiente en nada, ¿qué es? Completo. Es completo. Entonces, lo dice 3 veces, con 2 palabras diferentes y una frase al último. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Importantísimo. Porque la prueba produce constancia y la constancia cuando ya llega a ser su obra completa, somos completos. ¿Quién no quiere ser completo? ¿Quién no quiere ser íntegro? ¿Quién no quiere tener el carácter moral e íntegro? ¿Quién no quiere tener eso? Si conoces a Cristo, claro que lo queremos. Entonces, hay que contar por pleno gozo, sumo gozo, cuando nos encontramos en diversas pruebas. Ser completos. Y luego sigue en el versículo 5. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora, otra vez, ese es otro versículo que toman fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto aquí? En las pruebas, ¿sí? Está hablando de las pruebas aquí. El contexto es pruebas, no es otra cosa. Claro que podemos pedir a Dios sabiduría en toda nuestra vida, no hay problema. Pero aquí específicamente está hablando de las pruebas. El problema con nosotros es que ya llega la prueba y decimos, pues ni modo, pues ¿qué hago? Y luego no venimos a la iglesia, no oramos, no hacemos nada y lo hacemos todo peor. Porque cuando ya viene la prueba, Dios dice, pídeme sabiduría, porque tú en ti o yo en mí no tengo la capacidad, sin la palabra de Dios, de poder realmente tener la sabiduría que necesito tener. Por eso dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios. Cuando nos encontramos en pruebas o en dificultades, en tentaciones,
las pruebas nos hacen sentir a veces, bueno, llegamos a sentir de alguna manera, ¿verdad? Llegamos a sentir cuatro cosas diferentes. Cuando tú y yo llegamos a tener la prueba ahí, a veces si no reaccionamos bien, ya llegamos a sentir cuatro cosas. Número uno es culpa. Es culpa. ¿Sí o no? Cuando nos encontramos en pruebas, ahí está, ahí después ya sentimos una culpa y ahí estamos preguntando, ¿pude haber hecho algo diferente? ¿Qué hice yo? ¿Qué debo de hacer ahora? No, es que yo hice algo mal. La culpa viene cuando viene la prueba. A veces es nuestra culpa, ¿ok? No hay problema. Pero no es sentir culpa, es admitir nuestra culpa a Dios y arreglar la situación. Pero a veces simplemente viene la prueba porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Y viene la prueba. Viene la prueba. Entonces a veces sentimos culpa. A veces sentimos confusión. Confusión que tiene un poquito de que ver con culpa. Pero preguntamos, ¿por qué me está pasando a mí? Y hacemos esto. Yo estoy siguiéndote, Dios. Y mis vecinos que alaban a la Santa Muerte, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué me estás castigando, Dios? Entramos en confusión ahí a veces. Y luego también cuando nos encontramos en pruebas, sentimos temor. Temor. Porque pensamos, el temor nos paraliza. Porque no sabemos qué hacer, ya entramos en una situación que nosotros no tenemos la capacidad para manejar en nosotros solamente. Y ahí nos paraliza el temor y nos da miedo a hacer decisiones. Nos da miedo a hacer decisiones. Y la cuarta reacción ahí a veces es el enojo. El enojo. El enojo no nos deja pensar bien. ¿Correcto o no correcto? ¿Sí? Cuando estamos enojados, esa pasión sube de aquí, ya empezamos a enojarnos y luego no tienes la capacidad de pensar bien, de dividir tu mente y realmente poner algo al lado, no tienes la capacidad para hacerlo. Y después si sigue el enojo, nos deja insatisfechos en la prueba o en el problema, que no podemos llegar a tener lo que queremos tener, y luego nos lleva a dos cosas: la ira, donde manifestamos nuestro enojo más, o la depresión, porque sentimos insatisfechos. El enojo, si lo dejamos ahí, nos puede llevar a la depresión, que sentimos que no está cumpliendo lo que yo quiero que cumpla. Entonces, ahí son 4 sentimientos que a veces sentimos cuando vienen las pruebas, vienen los problemas a nosotros, y ahí eso es cuando necesitamos decir a Dios, ponernos en nuestras rodillas hasta el rostro en el suelo y decir: Dios, necesito sabiduría. Necesito saber cómo debo reaccionar, cómo puedo ya arreglar esta situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la decisión correcta en hacer esto? Tenemos que pedírsela a Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Él es la fuente, ¿sí? Y esto no es algo místico. A veces actuamos muy como greco-romanos en conceptos. O sea, voy a pedir sabiduría a Dios. Y ahí empezamos
a meditar y a salir de nosotros mismos y todo eso. Lo actuamos como es algo místico, pero buscar la sabiduría, primero es decir, Dios, muéstrame tu sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría de Dios? En su palabra. Nos dice cómo debemos manejar nuestro dinero, cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos tratar a todos los demás, cómo debemos adorar y alabar a Dios. Nos dice todo. Por lo menos los principios que podemos aplicar en la prueba donde nos encontramos. Ahí está. Ahí está, en su palabra. Esto no es algo místico. Es decir, Dios, dame sabiduría y búscala sabiduría en su palabra. O busca a alguien que conoces dentro de la iglesia, que sabe más de la palabra de Dios, o tal vez sabe igual que tú, o no sé, pídele. Si esa persona, si tú dices, esa persona camina en sabiduría, voy a ir con él y le voy a preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? ¿Qué dice? Tenemos que buscar. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Sí? Pues hay que buscar con las personas correctas también. A veces queremos buscar personas que nos sentimos más cómodos con ellos. Pero la verdad, a veces hay personas que sentimos cómodos con ellos y no saben de la palabra de Dios y cómo vivir sabiamente. Simplemente porque son nuestros amigos, vamos con ellos y pedimos consejos. Pero esto es, por eso en la palabra de Dios constantemente dice, los hombres mayores deben estar enseñando a los hombres menores, porque son personas que ya caminaron, ya están caminando en la sabiduría. Entonces, tenemos que pedírsela a Dios y parte de ese proceso es pedir a otras personas que sabemos que están viviendo sabiamente. Y luego dice, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Y otra vez, ese es otro texto que sacan de ahí y dicen, no, mira, es que Dios dice, pido dinero y voy a tener dinero. Que ahí dice, Dios da generosamente. Está hablando de la sabiduría dentro de las pruebas. Entonces, si pedimos a Dios, Él nos va a ayudar a buscar lo que es lo sabio. Porque Él generosamente, Él quiere, su deseo es que tú y yo vivimos como debemos vivir, según la vida de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Entonces, si tú vienes con Dios y dices, Dios, necesito sabiduría en esta prueba, Dios nunca va a decir, no. Nunca va a esconder su sabiduría, porque su sabiduría es para que tú y yo vivimos como debemos vivir. ¿Sí? Entonces, generosamente da su sabiduría. Dios quiere que vivamos bien, completos e íntegros. Y luego dice, aún más enfatizando lo que está diciendo ahí, sin menospreciar a nadie. Su sabiduría está para todos. No importa si estudiaste hasta el doctorado o estudiaste hasta kinder. Su sabiduría está si vives en tal parte o vives en otra parte. Pero las personas que están viviendo en África tienen la misma oportunidad de pedir sabiduría y agarrar sabiduría. Tienen la misma posibilidad que nosotros, porque Dios no hace excepción de personas cuando pedimos sabiduría. Siempre está ahí. Siempre está. Tienes que buscar. Tienes que trabajar.
para buscar a veces. Porque no todo va a ser fácil. Ya sabemos, en esta vida no todo es fácil. Y esto es caminar día a día. Es esa palabra ergón en cuanto a la obra. Eso es trabajar. Hasta vamos a sudar trabajando espiritualmente en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y luego sigue en el versículo 6 y dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pero que pida con fe. ¿Qué es esta palabra fe? Pistis, otra vez. ¿Qué significa pistis? Convicción. Es convicción. ¿Convicción de qué? Convicción que Dios es quien Él dice que es, número 1. Y que Él va a cumplir sus promesas. Y si tú pides, o yo pido sabiduría de parte de Él y la busco, la voy a encontrar. No hay duda. No hay duda de eso. El problema es después aceptar lo que dice la sabiduría. Pero eso tiene que ver con convicción. Convicción te lleva a pedir a Él por quien es y después convicción te lleva a aceptar lo que es la sabiduría. ¿Ahí? Esto es sin dudar, sin vacilar, sin vacilar. Cuando uno es convencido, no hay duda. Pero no comiences aquí. No comiences con lo que puedes ver. En cuanto a la convicción, tienes que empezar con Dios primero. ¿Quién es Dios? Porque sin Él, la verdad, tú y yo no vamos a tener fe verdadera. Porque todo esto se basa en quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? Entonces pida con convicción que Dios cumple sus promesas sin dudar. Y luego dice, una persona que hace esto es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿No? Por muchos años ahí estuvimos yendo a la República Dominicana. Y tuvimos la oportunidad de hacer trabajo misionero ahí. Y ahí en la República había una playa. Estábamos trabajando espiritualmente ahí en la playa. Pero había una playa donde en los dos lados había rocas. Tal vez las rocas, la playa era como 3 veces el ancho de este edificio. Y se iban así. Y por esas rocas venían las olas increíbles. 5 metros, 6 metros de alto. Y todos pues ya bien contentos. Qué padres olas y todo eso. Y no sé si has ido a la playa y tú, cuando viene la ola, tú vas con la ola. Y la ola te lleva hasta casi lo de la orilla, ¿verdad? A ahogar, sí, eso es lo que voy. Estaba ahí yo, y yo sé nadar. Tomé clases de natación cuando estaba chico. Yo sé nadar. Competí en varias competencias cuando estaba chiquito, pero yo sé lo que es nadar. Y ahí voy y ya estoy bien animado porque vienen estas olas de 5 meses. ¡Qué padre! Y ya agarro la primera ola que viene. Y la ola me agarró y me empieza a tumbar. Ya iba dando vueltas en el agua y yo no hallaba cómo salir. Y vino otra ola y me pego otra vez y estoy abajo aguantando la respiración ahí y estoy dando vueltas y por fin
no puedo encontrar, bueno, no podía encontrar la salida y por fin me paro. Y el agua estaba hasta aquí. Increíble. Me encontraba yo ahogando por la ola que venía así tan fuerte. 2 olas que me pegaron pero fuertísimos. Y eso es lo que está hablando aquí. Te lleva de un lado a otro lado. No puedes salir, no sabes dónde está la salida. Pero eso es nada más cuando no pides con fe, con convicción. Si no pides con convicción de quién es Dios y lo que Él promete, vas a estar dando vueltas ahí en las olas, en el agua. Y no vas a encontrar salida. Y si tú tienes temor, tú tienes enojo, tú tienes confusión, tú quedas en esos sentimientos, el sentimiento de culpa, tú te quedas en esos sentimientos, nada más vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y puedes llegar a ahogar espiritualmente. Espiritualmente. Porque tenemos que pedir con fe. Fe, quién es Dios y lo que Él promete. Y con eso vamos a poder salir del agua y el agua va a estar, bueno, con Dios ya no hay agua, ¿verdad? Ya no hay agua. Y eso es lo increíble de Dios. Pedir con fe. Si no, nos vamos a encontrar como las olas del mar. Y luego dice en versículos 7 y 8, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Si no pides con fe, no debes pensar que vas a recibir algo del Señor, porque esos sentimientos van a confundir a tu cabeza, tus pensamientos, y nunca vas a salir de eso. Pero pidiendo con fe y buscando la sabiduría, ahí podemos encontrar. Pero aquí dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Qué difícil, la verdad. Qué difícil. No vamos a recibir porque sentimos culpa, porque sentimos confusión, porque sentimos temor, porque sentimos enojo, o tal vez otro sentimiento que tienes ahí que está dando vueltas en tu cabeza, en tu cuerpo. No vamos a recibir lo que necesitamos por nuestros sentimientos, no por quién es Dios. Si pedimos con fe, convicción de quién es Dios, ahí vamos a recibir. Dice ahí incluso una persona así, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Esa primera palabra, dipsuchos, es la palabra que la Reina Valera traduce doble ánimo. Literalmente la palabra significa dos espíritus. Dos espíritus. Es como que hay una pelea ahí. Uno quiere confiar en Dios, pero siente el enojo. No puedo dejar el enojo pero aquí yo sé que esto es, pero no. Y ahí vamos en la prueba. Ahí estamos peleando contra nosotros mismos. No es contra Dios, es contra nosotros mismos. Estamos dejando a nosotros mismos en esa situación, porque Dios dice, pídame con fe la sabiduría cuando te encuentres en esas pruebas. Y yo les voy a dar, les voy a dar. No tienen que sentir así, no tienen que sentirse así. Entonces, estamos atrapados con ese doble ánimo, esos dos espíritus que hay ahí. Y dice después, inconstante, esa palabra acatastatos, es la palabra inestables. No tenemos estabilidad. No se puede, si no pedimos con fe, estamos como las olas en el mar, que el viento lo lleva, es imposible tener estabilidad. No vas a poder parar en la roca.
¿Recuerdan esa parábola que dice, cuando vienen los vientos y estás parado en la roca ahí no es Jesús? ¿Escucharon? La roca ahí no es Jesús. Jesús es la roca, sabemos, no hay problema. Pero la roca ahí en esa parábola no es Jesús. La parábola dice, el que obedece mis mandamientos, será como un hombre que se para en una roca. Entonces eso es la sabiduría. La sabiduría es obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, yo me paro en la roca y puedo tener estabilidad. Es la única manera, pidiendo con fe y después aceptando esa sabiduría y haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es cuando vamos a estar estables. Y dice ahí, inconstante en todo lo que hace. Y lo vemos. Cuando estamos ya hundidos en nuestros sentimientos, nos sale en todas las áreas de nuestra vida. Ya no siento hacer eso, ni a veces que es muy extraño para alguien como yo, ni siquiera quiero comer, ¿verdad? Ay, ni siquiera quiero comer. Inestables, nos hace inestables en todas las áreas de nuestra vida cuando no pedimos con sabiduría y luego agarramos la sabiduría, aceptamos la sabiduría y luego obedecemos a Dios. Eso es. No podemos ser constantes. Somos inestables cuando eso pasa. Santiago no dice o no quiere decir que nunca vamos a encontrarnos en diversas pruebas. Las palabras que él usa es cuando te encuentras. Si viniste a Cristo pensando, ya no voy a tener pruebas, te lo vendieron mal. Pero tenemos la respuesta a todas nuestras pruebas. ¿Quién es Cristo? Y obedecer lo que es su sabiduría. Esa es la diferencia. Afuera, cuando si alguien no tiene a Cristo, ¿cómo va a encontrar la sabiduría que necesita si ni siquiera tiene a Cristo como su Salvador personal único y suficiente? Es imposible encontrar la verdadera sabiduría. Es imposible. Porque la sabiduría tiene su base en Dios. Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Entonces tenemos que conocer a Él para recibir todo lo que es de Él. Él dice, generosamente, tú me pides sabiduría en las pruebas, te lo doy. Es generoso en sabiduría. Increíble. Nuestro Dios es grande. Amén. Amén. Entonces, si te encuentras, la verdad, si tú te encuentras en pruebas y diversas pruebas, lo que tienes que hacer es decir, Dios, dame la sabiduría para manejar esta situación. Y luego tenemos que aceptar la sabiduría y obedecer su sabiduría, hacer lo que Él quiere para con nosotros. Y luego vamos a poder manejar, vamos a tener constancia y la constancia nos lleva a la perfección, a ser completos. La gente que se ha ido de la fe nunca van a encontrar lo que es ser completo. Nunca. Entonces, déjenme decirles, aguántense. Hay que aguantar
Porque Dios es bueno. Dios es bueno. No hay duda de eso. Dios es grande. Tiene todas las respuestas que tú y yo necesitamos. Entonces ahí tenemos que correr. En vez de correr de la iglesia o de Dios, hay que correr hacia Dios. Siempre, siempre, siempre. Bueno, algunas preguntas y luego terminamos. Número 1. ¿Gozas en las pruebas? ¿Gozas en las pruebas sabiendo que Dios tiene algo para ti? Eso es difícil. Es muy difícil. Gozar en la prueba, la única manera es sabiendo o conociendo a Dios por quién es. Es la única manera. Si es mirar a lo que está enfrente de mí, nunca vamos a poder tener contentamiento interior. Es imposible. Pero así podemos. Número 2. ¿Realmente tienes la convicción que Dios nos da sabiduría? Porque si tienes esa convicción, cuando viene la prueba, vamos a poder poner el escudo y decir, me voy a resistir, porque sé que Dios tiene la sabiduría para mí. Yo estoy aquí, me voy a parar, me voy a estar. Y la otra cosa que tienes que, dentro de eso, por eso tenemos hermanos en Cristo. Por eso tenemos el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla de la manera en cómo pelear, en Filipenses 2, cuando estaba hablando de que nosotros estamos juntos en eso, él está usando la idea de que somos un ejército. Y en esos tiempos, el ejército, ellos caminaban en una línea, así, caminaban todos juntos, porque en cualquier momento que venía un enemigo hacia mí, yo ponía mi escudo y yo tenía 2 personas al lado mío que iban a pelear por mí. Y si alguien venía contra él, yo estaba aquí para pelear por él, para cuidar a él. Eso debe ser la iglesia. Debe ser ahí trabajando en fila, peleando en fila ahí. Cuando vienen las pruebas, cuando viene el enemigo, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Entonces, ¿realmente tienes la convicción que Dios nos da sabiduría? ¿Realmente? Tenemos que estar convencidos. Convencidos, no es simplemente, sí lo sé. No. Convencidos. Que sea una convicción que empieza desde aquí abajo. Es una pasión que viene desde aquí abajo, porque eso es lo que es el enojo. El enojo es una pasión, porque viene desde abajo y lo sientes tan fuerte que sale. Esa es convicción. Convicción. Y número 3, ¿entiendes que la constancia nos lleva a la perfección e integridad? La constancia, la resistencia, la resiliencia, el aguante nos lleva a la perfección. Entonces, aguántense, porque nuestro Dios es bueno y nos va a dar todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Vamos a estar de pie. Si tú tienes que decir algo a Dios, si ahorita te encuentras en diversas pruebas y no has pedido sabiduría a Dios, hazlo ahorita. Piensa en tu vida. ¿Eres constante? ¿Eres constante? ¿Eres resiliente? ¿Tienes resistencia? ¿Tienes aguante para las cosas espirituales? Pídele a Dios ahorita. Vamos a les voy a dar
un minuto para que digan lo que tienen que decir a Dios y luego termino en oración y luego cantamos el último canto. Nuestro Dios, gran Dios y Salvador, te alabamos. Te alabamos porque tú tienes control sobre todas las cosas. Tú nunca cambias y nosotros cambiamos. La gente alrededor de nosotros cambia, pero tú nunca cambias. Por eso podemos tener confianza completamente en ti. Señor, tal vez hay personas aquí que se encuentran en diversas pruebas o en una prueba. Ayúdanos, Dios, a pedir sabiduría con fe. Ayúdanos, Dios, a buscar tu sabiduría y luego aplicar tu sabiduría, a hacer, obedecer lo que tu palabra nos dice. Señor, no hay ninguna cosa. Tú eres nuestro creador. Tú nos conoces. Tú sabes cómo funcionamos. Tú sabes hasta antes que nosotros que sentimos exactamente de una manera. Tú sabes que vamos a sentir así porque ya tú lo ves desde el principio. Desde el principio del sentimiento, desde el principio del problema, sabes cómo vamos a reaccionar. Ayúdanos, Dios, a no hacer caso al enojo, a no hacer caso a la confusión, a la culpa, al temor y cualquier otro sentimiento. No hacer caso a eso y ir directamente a ti, sabiendo que tú tienes sabiduría para con nosotros. Señor, ayúdanos a aguantar, a tener nuestro escudo de fe, aguantando todo lo que el enemigo tiene contra nosotros. Todos los pensamientos que tenemos que no son de ti, ayúdanos a sacarlos, agarrar esos pensamientos y tirar esos pensamientos en la basura, sabiendo quién eres tú. Te alabamos que tú eres generoso en dar sabiduría. Ayúdanos todos los días de nuestra vida a buscar esa sabiduría. Te alabamos, te glorificamos por todo, porque sabemos que siempre estás obrando. Siempre vas a hacer lo bueno para nosotros. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Vamos a cantar por el mundo. Por el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz.
que el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí es de suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día desde una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre perdió, hermosura contemplo sin par, pues en ella no ya la muerte venció y mi ser puede santificar. Vamos a cantar fuerte, yo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi
Dios le bendiga, somos despedidos.